todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Facebook Live para Embajadores por la Vacunación. Algunos de ustedes ya me conocen y para los que nos hacen el favor de unirse con nosotros por primera vez, mi nombre es Anaí Ubiarco y el día de hoy me acompaña el doctor Salvador Pineda. Él es médico pediatra y estamos aquí para platicar sobre la importancia de cubrir los esquemas de vacunación de nuestros pequeñitos. Y doctor Salvador, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Anaí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Nos ha ido bien en estos días a pesar del confinamiento y la verdad, bien y con ganas de platicar de este tema que es tan interesante sobre la vacuna. Excelente, doctor. Pues la verdad, yo estoy preocupada porque he estado escuchando que nuestros pequeñitos se encuentran en riesgo porque debido a la pandemia han disminuido las coberturas de vacunación. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto, doctor? Sí, bueno, la pandemia, como sabemos todos estamos cambiando o hemos cambiado ya de unos meses para acá nuestra forma de vida. Estábamos acostumbrados a ir y venir y hacer muchas cosas. Hoy salimos para lo estrictamente necesario, o así debe ser. Esto obviamente también ha afectado el aspecto de que las mamás o los papás se sientan con confianza de acudir a los lugares, consultorios, clínicas, hospitales, a vacunar a sus pequeños. Y sí, ha impactado de una forma muy notable y preocupante este aspecto de esquemas incompletos de vacunación en niños pequeños, en niños menores de 1 año y también en niños mayores de 1 año. Se han disminuido los esquemas de vacunación, no están completándose esos esquemas y es preocupante. Así es, doctor. Y bueno, ¿tú a qué crees que esté vinculado que estén disminuyendo? Ya Perdón, me comentabas no entendí lo que me dijiste. perdón, ya me comentabas que al parecer esto está vinculado al temor de los papás a poder o a que pudiera existir algún contagio de esta enfermedad que estamos enfrentando estos días. Claro. Em, ¿A qué otras causas crees tú que pudiera estar asociado esta disminución en las coberturas? Bueno, primero es eso, obviamente, el temor a acudir a lugares donde, pues, aparentemente podría haber más posibilidades de contraer el virus del que todos hablamos, ¿no? Del coronavirus. Da temor a la gente normalmente ir a un consultorio, ir a un hospital, a una clínica, porque teóricamente ahí habría más riesgo de contraer esta infección. Esto no es necesariamente verdad, porque debemos de recordar que hay sitios donde atienden a pacientes con coronavirus y hay sitios donde no se atienden a pacientes con coronavirus. Y normalmente, donde se hace medicina preventiva, es decir, todo esto que tiene que ver con cuestiones de vacunación, no están vinculados con áreas donde se atiendan a pacientes con coronavirus. Entonces, Ok. el temor es justificado, todos tenemos temor a contagiarnos, infectarnos, y pues en la vida no hay nada seguro, más que algún día ya no estaremos acá, es lo único que tenemos seguro, pero el punto es que no es un riesgo así desmedido el acudir a un consultorio, a un centro de salud, a una clínica, a vacunar a los niños, siempre y cuando se haga todo en orden, ¿verdad? Es decir, sabiendo que la vacuna que necesita mi hijo existe, averiguando a qué hora es la mejor hora para acudir donde hay menos gente y con todas las medidas que sabemos, el cubrebocas, la sana distancia, el no tocarse la cara con las manos, todo esto disminuye muchísimo el riesgo. Entonces, eh, el temor, aunque es justificado por la pandemia, pienso yo que nos ha llevado, o en general a la gente la ha llevado a veces a inmovilizarse en este sentido, y eso es lo que la ha perjudicado la vacunación. Pero ¿a qué otras circunstancias también? Porque la pregunta era, ¿cuáles son los motivos, no? Bueno, las vacunas en esta ocasión son, ¿cómo puedo decirlo adecuadamente? Son, eh, su principal enemigo a vencer es su propio éxito. Hoy no De platicamos acuerdo. de muchas enfermedades gracias a la vacunación. Hoy platicamos de coronavirus porque no hay vacuna contra el coronavirus. Pero cuando empieza a vacunarse en el mundo entero contra el coronavirus, la gente va a empezar a salir normal y todo, y en 3, 4 años nos vamos a acordar de esto como un mal momento, pero nadie va a estar ahí esperando la vacuna del coronavirus. Hoy no hablamos de poliomielitis, hoy no hablamos de tétanos, hoy no hablamos de tosferina, hoy no hablamos de difteria, hoy no hablamos de muchas enfermedades
por el éxito que tiene la vacunación. Por eso, simple y sencillamente. De otra forma, casi tendríamos que salir a la calle con un traje de buzo para no contagiarnos de tanta cosa, ¿no? Pero, pues afortunadamente es la que no hay todavía vacuna, es el coronavirus. Ya habrá vacuna en su momento cuando todo esto evolucione y salga esa vacuna, que esperemos que sea pronto. Pero por lo pronto no tenemos que salir con un traje de buzo porque hay vacunas contra muchas otras enfermedades, no contra Doctor, todas. esto que me comentas quiere decir que si nosotros nos seguimos descuidando, estas enfermedades que mencionabas como difteria o poliomielitis pueden regresar. Es decir, si siguen Sí, bajando estas coberturas, podemos enfrentar este riesgo. Ok. Y definitivamente, Anaí. Sí, ajá, adelante, perdón. no, gracias. ¿Y qué podría pasar? O sea, ¿cómo sería el panorama si estas enfermedades regresaran? Wow, es una pregunta muy amplia. No la pregunta, sino la respuesta y el contexto que tengo que decir. Sí, Voy claro. a tratar de ser muy concreto. Eh, Gracias, sí. los médicos y los que le saben a la salud pública y todo esto, pues están muy conscientes de que para llegar a este momento de la etapa de nuestro país y de muchos otros países en el mundo, en donde ya llevamos 30 años de no tener un caso de poliomielitis, donde llevamos también casi 30 años de no hablar de difteria, donde llevamos muchos años de no tener este tipo de enfermedades, que haya un solo caso que haya de poliomielitis, no necesitamos 1000 o miles de casos, un solo caso de poliomielitis ya se consideraría eso como un brote, porque después de Ok. 30 años que haya un solo caso, eso sería un brote. Eso por una lado, entonces desde la perspectiva de salud pública, desde la perspectiva médica, sería una tragedia, pero también sería una tragedia para el niño o la persona que sufriera esa Claro. enfermedad. Entonces, desde las dos perspectivas que quieras verlo, sería muy trágico. Para la salud pública sería retroceder 30 años, sería algo gravísimo para las instituciones de salud y para la salud en general del país, pero para el niño que sufriera, digamos, poliomielitis, sería muy lamentable porque la poliomielitis se puede prevenir, no se puede curar. Es decir, es una Ok. parálisis que llega para quedarse. Obviamente hoy en día hay aparatos ortopédicos y todo esto, pero nadie quiere usar aparatos ortopédicos. Entonces, no hay necesidad de llegar a ese momento si se puede prevenir. Ahora, ¿hay el riesgo de que esto llegue a suceder? Sí. Si seguimos con la misma tendencia de que no se completen los esquemas de vacunación, que los niños que debían de tener, digamos, de la vacuna hexavalente, 3 vacunas ya, la de los 2, 4 y 6 meses de edad, y hoy en día tienen quizás solamente la de los 2 y la de los 4, y ahorita ese niño tiene ya 1 año de edad, es decir, lleva 6 meses, 8 meses después de la última dosis y 6 meses retrasado de la última dosis que tendría que haberse aplicado. Ese niño está en riesgo de sufrir cualquiera de estas 6 enfermedades contra las que protege la vacuna hexavalente, que son difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza tipo B, poliomielitis y hepatitis B. Son las 6 enfermedades. Justamente, Así es. justamente eso era lo que te iba a preguntar, doctor. ¿Contra qué enfermedades nos protege o protege a nuestros bebecitos esta vacuna? Bueno, ahora ya nos mencionabas, hablando en particular de esta vacuna, sobre el esquema, 2, 4, 6 meses y tiene un refuerzo a los 18 meses. ¿Es así? 2, Es 4, 6 correcto. meses y refuerzo a los 18. Ok, ¿qué Es correcto, es correcto. pasa si a mi bebecito le falta una de esas dosis o el refuerzo? ¿Por qué es tan Mira, importante que apliquemos esas 4 dosis o esas 3 dosis y el refuerzo? bueno, bien interesante y esto es muy importante que todos los que están escuchando puedan comprender bien este dato. Los esquemas de vacunación existen bajo una lógica de un conocimiento que se tiene de la enfermedad y de la vacuna como tal. Entonces, no es que a un doctor o a un centro de salud se le ocurrió, bueno, esta vacuna la pongo de esta forma y con un refuerzo. No, hay detrás de todo esto para llegar a tener un esquema de vacunación como el que actualmente se tiene plasmado en la cartilla de vacunación, es porque hay toda una serie de estudios de cuántas dosis se necesitan. Por ejemplo, eso de los 2, 4 y 6 meses se le conoce como vacunación primaria. Y la dosis que Ok, tú mencionas de los 18 meses, esa es ya un refuerzo, el refuerzo de los 18 meses. Entonces, si se han puesto, digamos, la de los 2 y la de los 4 y ya hasta ahí se quedó, eso es peligroso porque puede crear una falsa expectativa de que, bueno, no le he puesto la de los 6 meses, ya tiene 1 año, pero sí le puse las 2 primeras.
Entonces, debe de estar medio protegido. No, aquí no hay medios protegidos. O está protegido o está ¿O no? desprotegido. Ok. Y entonces, ¿qué pasa si no aplico la de los 6 meses? Los anticuerpos o los soldaditos que me defienden de los virus y de las bacterias ya no van a estar. Y cuando llegue el virus y la bacteria con ganas de enfermarme y con ganas de molestar al niño, lo van a lograr porque ya no va a tener los soldados que defienden contra estos bichos, sean virus o sean bacterias. Ok, esto quiere decir, si me falta una dosis o un refuerzo, es como si mi bebé, perdón, nunca hubiera estado vacunado. No está protegido. No está protegido, o sea, Ok, ok. hay una eficacia que se reporta, tal vacuna tiene tanto porcentaje de eficacia, 90 y tantos % de eficacia. Para eso debemos de tener el esquema completo. Si no tenemos el esquema Perfecto. completo, ya no podemos hablar de eso. Podemos decir, bueno, hubo un buen inicio, le pusieron a la de los 2 y a la de los 4 meses, pero nos quedamos en un buen inicio. Y luego, ¿qué sigue? Pues sigue que hay que aplicar las dosis que continúan. Claro. Pero entonces, hablando en este contexto de la pandemia, ¿qué pasa si yo digo, bueno, me voy a esperar a que todo esto pase para llevar a mi bebito a que reciba su refuerzo? ¿Puedo esperar a que la pandemia pase o no puedo? Te voy a devolver la pregunta, Anaí. ¿Tú sabes cuándo va a pasar? Dime. No, no sé. Nadie sabe, nadie sabe. En un escenario lo más optimista, lo más optimista posible, podríamos tener vacuna en este año, o sea, una vacuna que ya demuestre seguridad y eficacia en este año, y quizás empezar a vacunar, acá, al menos acá en México, quizás a mediados del año que viene, en un escenario muy bueno, pero todavía no lo sabemos. Y no sabemos cuándo efectivamente vamos a tener esa vacuna y una vez que se tenga, cuándo efectivamente vamos a implementar la vacunación ya en nuestro país. Entonces, por cuanto no sabemos y estamos hablando de meses o quizás más de un año para que esto suceda, no podemos esperarnos. Los niños, a ver, si tú no vacunas a un niño a los 2, 4, 6 meses contra hemófilos influenza, se puede enfermar de hemófilos influenza. Y quizá la gente que nos está escuchando no sabe qué es hemófilos influenza. Es una Eso te iba a bacteria preguntar. que, es una bacteria que causa daño acá, en el sistema nervioso central. Puede causar daño también en los pulmones, en varias partes del organismo, pero era una bacteria que en décadas pasadas causaba muchos problemas de meningitis. Entonces, Ok. ¿y a qué edad afecta más esta bacteria? Precisamente a niños pequeños. Entonces, si Ok. yo pierdo esta oportunidad, y si no le pasa nada al niño, qué bueno, excelente, pero el riesgo lo tiene. El riesgo lo va a tener y no queremos eso. De acuerdo. Ya nos decías entonces que pues, debemos a nuestros bebés, a nuestros niños, bueno, incluso nosotros los adultos, porque también hay vacunas para nosotros, Claro. que vayamos ya a ponernos las vacunas, a completar nuestros esquemas. Ahora, para esto te pregunto, ¿los centros de salud, las unidades de atención médica están abiertas? Ya nos decías que no todas fueron reconvertidas. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Sí, bueno, obviamente ante la emergencia que significa esta pandemia, es de conocimiento de público, todo el mundo ha oído hablar de esto, pero aclaramos el punto. Varios hospitales fueron dirigidos particularmente para pacientes que necesitan tratamiento por el problema de coronavirus, pero obviamente no es el único padecimiento que existe. Existen en diferentes edades, diabetes, hipertensos, cáncer, también medicina preventiva, que es la vacunación. Existen muchas otras cosas que no pueden dejarse de hacer. De ninguna manera sería un error catastrófico casarnos nada más con que el único problema es coronavirus. Eso sería terrorífico, sería muy equivocado. Entonces, aunque hay varios hospitales que sí tuvieron que dedicarse exclusivamente a eso debido a la pandemia, que es real y que ahí está y que lamentablemente ya lleva muchas vidas cobradas, por otro lado, hay otras clínicas, hospitales y centros de salud y obviamente también consultorios privados donde no se está atendiendo a este tipo de pacientes y Ok, que se están dedicando a la otra parte de la medicina para atender otro tipo de cosas, entre ellos la medicina preventiva, que son las vacunas. Entonces, excelente. esto es, siguen funcionando, nunca se ha parado en el país el asunto de la vacunación Ah, súper importante. en los niños, nunca se ha parado. Perfecto. Doctor, bueno, en nuestro Facebook, en los comentarios de nuestros amigos, Uh muchos -huh. nos indican que a veces van a un centro de salud o que van a una clínica y no encuentran una vacuna. ¿Qué recomendación le puedes dar a nuestros amigos? Bueno,
hoy más que nunca debemos estar seguros para no hacer un viaje innecesario. Antes el viaje necesario era cuestión de tiempo, chispas, perdí 2 horas y no vacuné a mi hijo, ¿no? De ahí no pasaba. Y no estoy diciendo que el tiempo no sea valioso, el tiempo es muy valioso. Pero el punto ahora es que, precisamente porque hay una cuestión pandémica, un asunto de un coronavirus que puede afectarme o a mis hijos también, hoy más que nunca debo de estar seguro que a donde voy a ir sí tengan la vacuna que le corresponde a la edad de mi hijo. Ok, Eh, Tengo que ver mi cartilla en una mano, ver, mi hijo tiene 6 meses, a estos 6 meses le corresponde tal, tal y tal vacuna. Entonces, antes de llevar a mi hijo, o hablo por teléfono, o yo voy directamente y pregunto, eh, mi hijo tiene esta edad, tienen estas vacunas, una vez que me dan el ok, ya entonces ahí mismo aprovecho o puedo aprovechar para preguntar qué hora es la más indicada cuando menos gente hay para evitar pues el estar con muchas personas al mismo tiempo. Entonces súper. son estrategias que se pueden tener y que debemos tener en la mente al momento de hacer esto. Pero de ninguna manera dejar de vacunar. Eso no debe de estar en nuestra mente. Decir, ya que pase Bueno, esto, no. Ya que pase esto, no. Ya que pase esto, a lo mejor ya no salió bien caro. A lo mejor no me pegó o no le pegó a mi niño el problema del coronavirus, pero ahora trae esta otra cosa, trae esta otra enfermedad y qué lamentable. así es. Doctor, aquí, bueno, nada más me gustaría comentarle a nuestros amigos que en México el esquema de vacunación es universal. Doctor, ¿nos podrías explicar qué significa esto del programa universal de vacunación? El programa universal de vacunación, bueno, en México las vacunas o todos los niños tienen el derecho a ser vacunados. Niños Ok, menores de 8 años hacia abajo tienen el derecho eh, legal dado por la ley para ser vacunados según las vacunas que vayan necesitando conforme los meses o años vayan cumpliéndose en estos niños, en estos pequeños. Y obviamente son las vacunas que están contempladas en la Cartilla Nacional de Vacunación. Hay excelente. otras vacunas que no están contempladas ahí. eh, Podemos hablar de ellas si quieres después, en otro momento, de las vacunas que no están contempladas en No, la doctor, de cartilla. una vez platícanos, ¿cuáles son estas que no están en Bueno, la cartilla? bueno, pues por El micrófono ejemplo, es tuyo, doctor, platícanos. hay vacunas contra una bacteria que se llama meningococo. Esta no está contemplada. Es importante vacunar contra meningococo. Claro que es importante vacunar. No se tiene en la cartilla nacional de vacunación por una simple y sencilla razón. No hay muchos casos de meningococo en nuestro país, pero los pocos casos que llegan a haber se complican de una forma muy, muy fea. La bacteria se llama meningococo y puede afectar toda mi economía, mi cerebro, mi cuerpo, mis diferentes órganos. Y es muy lamentable cuando esto llega a suceder. No está en la cartilla, sí existe con los vacunadores particulares, porque hay personas que están conscientes de la enfermedad y no quieren correr el riesgo. Es como sacarte la lotería al revés con el meningococo. O sea, la persona compra un cachito de lotería pensando que tiene la posibilidad de sacarse la lotería. No la compra pensando que no se la va a sacar, la compra pensando que se la puede sacar, ¿no? Entonces, quien se vacuna contra el meningococo es pensando en que me puede dar si no vacuno a mi hijo o a mí mismo contra el meningococo. Entonces, no está en el sector salud, pero sí está con los vacunadores particulares. Es un ejemplo solamente. Pero Perfecto. retomando el tema de lo que es el programa El programa de vacunación universal. universal, es todos los niños tienen derecho a ser vacunados en cualquier clínica del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, en algún centro de salud. Perfecto. Entonces, dentro de estas vacunas que están contempladas en la cartilla. Entonces, no importa si no eres derechohabiente al IMSS, puedes ir al IMSS. No importa si no tienes derecho al ISSSTE, puedes ir al ISSSTE. Obviamente puedes Ok. ir a los centros de salud. Entonces, quiere decir que los niños en México tienen derecho a esto. Es su Muy derecho bien. estar protegidos. Perfecto. Ya nos comentabas sobre la importancia o nos dabas como recomendación preguntar, llamar por teléfono al centro de salud. ¿Qué otras recomendaciones nos das para poder llevar a nuestros bebés o a nuestros niños a vacunar? Bueno, las que todos conocemos ya. No olvidarnos que sí, en efecto, hay esta pandemia. Por lo tanto, el uso de cubrebocas es necesario, tan necesario
cuando voy a vacunar a mi niño, como cuando voy al banco, o cuando voy al súper, o cuando voy a la tienda de la esquina a comprar algo, tan necesario, o sea, es algo que ya se volvió parte de nuestra Es- vida cotidiana, el uso del ok. cubrebocas, el evitar estarnos tocando la cara con las manos, guardarlo en lo posible la distancia de las demás personas. Son medidas generales que se deben de tomar, no solamente para ir a llevar a vacunar al niño, para cualquier cosa que hagamos fuera de nuestras casas, ¿verdad? De Entonces, acuerdo. eh, eso, Anaí, hay que tener muy en Perfecto. cuenta esto para disminuir los riesgos en todos los sentidos. Y fíjate, Excelente, fíjate doctor. lo que estamos diciendo, ¿eh? Para disminuir los riesgos. De Si acuerdo. tuviéramos una vacuna, ya hubiéramos disminuido el riesgo drásticamente. De Ese acuerdo es el contigo, valor de la doctor. vacuna. Ese es el valor de la vacunación. Así es como hace rato nos dabas una frase que me encantó, ¿no? Las vacunas son víctimas de su propio éxito. Hay enfermedades que a lo mejor ya no las vemos y se nos olvida que existen, pero aquí está el ejemplo de lo que Claro, puede pasar si falta una vacuna, ¿no? por Entonces, supuesto. bueno, Mira, ya nos pasó con sarampión, ¿eh? Sarampión ahorita es un problema en México. Teníamos así es. más de 20 años de no tener casos de sarampión en nuestro país. Más de 20 años. Eh, eh, y antes del problema del coronavirus, antes de que esto no se debió al coronavirus, esto se debió a que, bueno, la gente no veía ya casos de sarampión, además los grupos antivacunas que siempre están ahí diciendo que las vacunas son malas, que las vacunas tienen esto, que las vacunas te las van a poner para andarte vigilando donde andas caminando y no sé qué tanta cosa. Entonces, ese tipo de pensamientos un poquito fantasiosos lamentablemente tienen su efecto, ¿no? Entonces, eso nos pasó con sarampión. Estuvimos a 2 o 3 pasos de erradicar sarampión. Explico lo que es erradicar. Erradicar no quiere decir que no haya casos en México. Erradicar quiere decir que no hay casos en todo el mundo, en más de Sí, 5 años, y que además no se detecta el virus o la bacteria en el ambiente. Eso quiere decir erradicar. Estuvimos a dos, estuvimos tres cerca. pasos, muy, muy cerca de erradicar sarampión. Y ahora, después de 20 años de no tener casos de sarampión en México, hoy tenemos ya casi 200 casos en este brote que Así hay de es. sarampión y que el confinamiento, el hecho de que los niños no van a la escuela y todo esto, ha frenado todo esto. Pero si ahorita de repente todos los niños salían a la escuela y todos los niños se volvieran a encontrar y a jugar y todo esto, el riesgo no salía solamente con coronavirus. El riesgo sería también con estas otras enfermedades. El brote de Claro. sarampión volvería a crecer, volvería a hacerse grande y podríamos tener también casos de tosferina y podríamos tener casos de difteria porque los niños no se están vacunando. Entonces, aguas, cuidado con eso. Exacto, completamente de acuerdo, doctor. Si te parece, vamos a dar paso a las preguntas que nos están enviando nuestros amigos. Claro, Anaí. Amigos, recuerden que estamos en vivo, nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, para que nuestro experto nos apoye con su conocimiento. Y tenemos la primera pregunta. Dice así, unos conocidos tienen una bebé de 3 meses y medio y no le han puesto ninguna vacuna. Hoy me comentaron que quieren llevarla para aplicarle vacunas. Tenían un poco de miedo de sacar a su bebé durante la pandemia y les dije que trataría de conseguir información. La pregunta es, ¿hay algún problema en que comience su vacunación a los 3 meses y se le aplicarán todas las vacunas que debió haber recibido a los 2 meses? Bueno, claro que hay un problema. Está en este momento ese niño está en un riesgo importante de contraer alguna enfermedad contra la cual ya tendría que estar protegido en este momento. Entonces, el problema existe, en este momento existe el riesgo y obviamente al llegar a la clínica donde vaya a asistir o con el pediatra o centro de salud donde vaya a asistir, al revisar las vacunas que hacen falta, que son básicamente todas en este caso, por supuesto, se tendría que iniciar inmediatamente el esquema de vacunación y probablemente, dependiendo de los criterios, ahí sí, del médico, del pediatra o al lugar donde vayan, pueden decidir por diferentes esquemas. Eso va a depender ya de quien esté dando el servicio de vacunar. Hay esquemas que se conocen como esquemas acelerados, donde rápidamente podemos poner al niño al corriente y que tenga todas sus vacunas para la edad que ya tiene, u otros optarán por llevarla con un esquema tradicional, dejando espacios de 2 meses entre cada dosis. Entonces, esto ya va a quedar a criterio del médico que atienda este tipo de situaciones. Pero lo que es importante es no quedarse viendo cómo pasa el tiempo y no hago nada. Ese niño tiene 3 meses y medio, del niño que me acabas de comentar. Sí, sí. Hoy en día, ese niño está en riesgo.
Y en riesgo importante, y te voy a decir por qué es muy importante el riesgo ahorita. Antes de la pandemia, la gran mayoría de los niños tenían esquemas completos de vacunación, o muchos niños tenían esquemas completos de vacunación. Entonces, esto se hace que esos niños vacunados sirvan como barrera para los que no se vacunaron, lo que se conoce como efecto rebaño. Es decir, muchos están vacunados, llega el virus y atrás de mí está uno que no está vacunado, pero choca conmigo el virus y de a mí no pasa porque yo tengo defensas, porque estoy vacunado y el de atrás no va a sufrir las consecuencias. Pero resulta que ahora muchos niños no están vacunados. Entonces ese efecto protector que se tenía de manera indirecta, en este momento no está presente. Hoy tenemos cálculos que de cada 6 niños mexicanos, 4 niños menores de 1 año de edad no tienen sus esquemas completos. Estamos hablando del 40% aproximadamente de niños que no tienen esquemas completos menores de 1 año de edad. Si esto lo subimos a los 2 años de edad, seguramente ese 40% se va a hacer más grande. Y así sucesivamente, con la forma la edad vaya aumentando, el porcentaje de no vacunados va a ser mayor. Entonces el riesgo en este momento es muy grande para los no vacunados, porque antes el no vacunado se refugiaba detrás del vacunado, pero ahora tú no sabes los que están rodeándote si están vacunados o no están vacunados. Entonces, ese es el grave problema ahorita. Hay un riesgo real de volver a ver enfermedades que no veíamos. Hace poco platicaba con una doctora que aprecio mucho, ella es pediatra, es infectóloga, ella trabaja en el Hospital General de México, y ella me decía, Salvador, yo pensé que sarampión nunca lo iba a ver en mi vida. Pensé que era un asunto nada más de los libros y que ahí lo que aprendía de sarampión era por los libros. Bueno, ya vi 3 casos de sarampión. Entonces, obviamente desde la perspectiva de un infectólogo pediatra, pues es bien interesante ver algo que nunca has visto. Pero pues no es algo que queramos ver. Que querramos ver. Es lamentable que esto lo volvamos a ver. Y con estas otras enfermedades que acabamos de hablar, las podemos volver a ver si no nos ponemos las pilas, si no actuamos rápido. De acuerdo. Doctor, necesitamos hacer un corte, entonces, amigos, por favor, sigan con nosotros, síganos mandando sus preguntas y ahorita regresamos en vivo para seguir contando con el apoyo del doctor Salvador.
ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, doctor Salvador, estábamos platicando sobre la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación de Exacto. nuestros pequeñitos. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte o enfatizar en esta pregunta. ¿Qué pasa si hace falta una dosis o algún refuerzo de vacunación en mi pequeñito? Vamos a suponer o vamos a poner, por ejemplo, ya hablábamos hace rato, ¿no? De la vacuna hexavalente que tiene una aplicación a los 2, 4, 6 y su refuerzo a los 18. Entonces, si nos puedes comentar qué pasa si yo evito una de esas dosis o un refuerzo por cualquier situación. Ok, si realmente no se cumple el esquema completo, realmente en poco tiempo se va a perder lo que sí se había ganado inicialmente, es decir, generar los soldados que me defienden contra los virus y las bacterias. Eso es lo que hace una vacuna, hace que mi cuerpo genere esos soldados. Se le llaman anticuerpos, pero eh, le voy a llamar soldados. Entonces, esos soldados se generan como respuesta a la vacuna y si es un esquema de 2, 4 y 6 meses y 18 meses como refuerzo y no apliqué ya la de los 6 meses, en poco tiempo esos soldados van a empezar a debilitarse y van a llegar a desaparecer. Entonces, los esquemas no son una idea así que de repente alguien tuvo, vamos a ponerla así de esta forma. No, es porque se demuestra cuando una vacuna va a aplicarse ya al público en general, se demuestra con estudios cómo se debe de aplicar esa vacuna, cuánto tiempo debe haber entre una vacuna y la otra vacuna, o sea, una dosis y otra dosis, para que los soldados que me defienden no se debiliten y no desaparezcan. Entonces, si en la práctica eso no se lleva a cabo, más temprano que tarde, ese niño que empezó bien, es decir, que estaba protegido, después ya no va a estar protegido. Y Okay. eso va a crear una falsa seguridad, como lo había mencionado hace rato. Porque el Así es. padre de familia, que no es médico y pues, obviamente no está obligado a saber cómo se comporta todo esto, eh, puede decir, pues, le puse la de los 2 y los 4 meses, ahorita ya tiene 8 meses, no le he puesto la de los 6, pues aguas, porque ese niño en este momento sus soldados están bien flacos y a punto de desaparecer. Okay. Entonces, aguas. Oye, doctor, y bueno, ya platicamos esta parte de los esquemas, pero creo que no te he preguntado, ¿qué es un refuerzo? ¿Nos podrías explicar por qué existen estos refuerzos? Bueno, es precisamente por lo que acabo de mencionar. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es exponerme ante la bacteria o ante el virus, pero estas bacterias o estos virus ya muertos o, o desarmados, es decir, bacterias o virus que no me pueden hacer daño. Punto. Ok, Es la forma. Entonces, en una vacuna eso es lo que va. Una parte de esa bacteria o ese virus, o la bacteria completa o el virus completo, pero ya no me puede hacer daño. Pero lo que sí hace es que mi cuerpo los ve, dice, mira, pues esto no lo conozco, no forma parte de mí, ¿qué es esto? Entonces, toda sustancia extraña que ingresa a mi cuerpo y que puede ser peligrosa, mi organismo genera esos anticuerpos o soldados de los que estoy llamando. ok. Entonces, en un esquema primario de vacunación, que es ese esquema que hemos mencionado de 2, 4 y 6 meses, se genera todo un ejército de soldados bien armados, bien fuertes, que están dispuestos a defenderme contra esas bacterias o virus que me quieren hacer daño. ¿Y el refuerzo qué es? Los estudios demuestran que los anticuerpos empiezan a decaer tal, al paso de tantos meses o de un año o más de un año. Entonces ahí es donde viene el refuerzo, volver a exponer al niño con esas bacterias o esos virus que no me dañan y entonces otra vez mi sistema que generan soldados se vuelve a poner las pilas, vuelve a mandar más soldados y entonces ese es el refuerzo. Agarro a los soldados en que van cayendo un poquito y pum, los vuelvo a subir. Oh, Eso es un perfecto. Ok. refuerzo. Entonces, para eso se aplican los refuerzos, para que mi sistema esté siempre fuerte, mi sistema que produce los soldados esté siempre fuerte y esté mandando soldados fuertes a la guerra para cuando venga la bacteria o cuando venga el virus, le den en la torre. Perfecto. Amigos, seguimos recibiendo sus comentarios y sus preguntas, por favor, para, para que el doctor Salvador nos apoye. Aquí tenemos otra pregunta, doctor. Nos dicen, ¿será apropiado vacunar a mi hijo contra influenza, hablando en este contexto de la pandemia? ¿Será adecuado? Sí, vacunar a mi hijo contra influenza.
Pues no solamente es adecuado, es súper necesario. Hoy más que nunca, hay estudios que demuestran que si llegan a coexistir las dos infecciones, influenza y coronavirus al mismo tiempo, puede incrementarse la gravedad del problema, del padecimiento. Entonces, si en años pasados alguien dudaba de vacunarse o no contra influenza, que porque no pasaba de un catarrito, lo cual no es cierto, la influenza puede ser grave por sí misma puede quitar vidas la influenza. Hoy en día es el peor momento para no vacunarse contra influenza, eh, porque si habiendo la posibilidad de prevenir la enfermedad mediante la vacunación, no lo hago y me da influenza y al mismo tiempo llega el coronavirus, wow, no, tanto el niño como el adulto van a tener un problema muy grave. Entonces, yo en cuanto salga la vacuna, yo me la aplico. Y que mi Completamente de familia, acuerdo. por supuesto. Aprovechando el tema, doctor, y hablando en esta parte de los esquemas, ¿nos podrías comentar cuál es el esquema de vacunación para influenza? Bueno, cuando se trata de niños menores de 3 años de edad y nunca han sido vacunados contra influenza, se aplica la vacuna y después se aplica un refuerzo con un mes de por medio, un mes de intervalo entre una vacuna primaria y el refuerzo, eh, o sea, la segunda vacuna, con un mes de diferencia. Se puede aplicar a partir de los 6 meses de edad. A partir de ahí se puede aplicar la vacuna contra, digamos, que a los 6 meses le apliquen la vacuna contra influenza, a los 7 meses se tiene que aplicar otra vacuna más, a los 7 meses de edad, un mes de por Ok, medio. Eh, una vez que se cumple este esquema primario, o si el niño ya tiene más de 3 años de edad, solamente necesita una sola dosis contra la ok, influenza. Es la forma perfecto, doctor. adecuada de vacunar contra influenza. Entonces, aquellos que tengan niños menores de 3 años y que nunca han sido vacunados contra influenza son niños, necesitan 2 veces, 2 vacunas, 2 aplicaciones. Muy bien. Doctor, bueno, ya sé que ya no los comentaste, pero nos preguntan o nos dicen nuestros amigos si podrías repetirnos cuáles son las medidas que tú nos compartes para llevar a nuestros pequeñitos a recibir su vacuna. Bueno, comentaba hace un momento que esta nueva normalidad en la que estamos viviendo nos ha, eh, nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida en muchos sentidos. Hoy el cubrebocas es parte de nuestra vida, hoy el estarnos lavando la mano es habitual, qué bueno, porque en México no había una muy buena práctica de estarse lavando las manos, que digamos. Entonces, algo bueno ha dejado este asunto del coronavirus, que creo yo que estamos más conscientes de la higiene que se necesita para toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, lo que todo mundo sabe, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el no tocarse la cara, todo esto. Pero además, si voy a acudir con mi niño pequeño a un lugar para aplicarle la vacuna, debo estar seguro que la vacuna existe en ese lugar, debo estar seguro que es un centro que está destinado para eso, para medicina preventiva, y que no tiene nada que ver con cuestiones de coronavirus. Y además, no está de más en estos momentos, en este tiempo que nos toca vivir, preguntar antes de ir cuál es la hora más adecuada para ir, para estar con el menor número de personas al mismo tiempo en un lugar que podría ser un lugar no muy bien ventilado. De preferencia buscar lugares mejor ventilados. Eso es también algo importante. Perfecto, doctor. También nos preguntan, ¿la vacuna del recién nacido contra qué los protege y dónde la puedo adquirir? Hay dos vacunas que se aplican a los recién nacidos. Una es la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, y la otra es la que protege contra la hepatitis B. Ambas se aplican rutinariamente al nacimiento y en el caso de la hepatitis B es bien importante que se aplique en las primeras 24 o 36 horas de vida. Después de ese tiempo, ¿por qué se vacuna al niño contra hepatitis B? Se vacuna al niño contra hepatitis B por la posibilidad de que la mamá sea portadora del virus de la hepatitis B y la mamá no sepa eso. Ok, Entonces, ese niño puede sufrir la infección de la parte de la madre y entonces es muy importante aplicar la vacuna inmediatamente en cuanto nace. Si yo la aplico ya después de 24 horas o a la semana o a los 20 días, ya no va a tener ningún caso y el niño lamentablemente va a sufrir la enfermedad de hepatitis B.
Y en los niños pequeñitos, la hepatitis B tiene hasta un 90% de probabilidades de evolucionar a una hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica puede producir cirrosis hepática, puede producir cáncer hepático y nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Entonces, Completamente de acuerdo. y un niño no tiene por qué padecer algo que se puede prevenir mediante una vacuna. Punto. Así de Así es, sencillo. así es. Entonces, son las dos vacunas que se aplican al recién nacido. Hepatitis B y BCG, que es contra tuberculosis. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor. A mi bebé no se le ha aplicado pentavalente, ya que no la ha habido en ningún sector. En sus primeros 6 meses tiene vacunas completas. ¿Puedo aplicar la hexavalente? Es decir, aquí sería el refuerzo con hexavalente. A eso te refieres, supongo, el refuerzo de Exacto, los... así es. Tiene su primovacunación, sus 3 Ok. primeras dosis con pentavalente, y el bebé ya va a recibir su refuerzo a los 18 meses, pero no ha encontrado pentavalente. ¿Le pueden poner el refuerzo con la hexavalente? Claro, sí, por supuesto. Hay estudios que demuestran completa seguridad y eficacia para hacer este cambio. De hecho, son las mismas enfermedades más hepatitis B. O sea, hexavalente protege contra las 5 enfermedades que protege pentavalente, penta 5, hexa 6. Solamente que hexavalente protege además de las 5 de penta, hexavalente protege también contra hepatitis B. Entonces, malo sería que estuviéramos al contrario, ¿verdad? Disminuyendo protección contra las enfermedades. No, simplemente aquí tenemos un refuerzo más contra hepatitis B y se puede aplicar perfectamente en lugar de pentavalente. Entonces, Excelente. sin ningún problema, al contrario, hay que hacerlo. Justo hablando del tema de hoy, que es la importancia de conocer nuestra cartilla de vacunación y de completar los esquemas, tenemos aquí una pregunta muy interesante. Nos comentan, no recuerdo cuándo es la última vez que me vacuné, no sé qué vacunas tengo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pero está hablando una persona Es una adulta. persona adulta, pero ¿tú qué nos recomendarías? Por ejemplo, si no tenemos nuestra cartilla como adultos, no tenemos una cartilla, ¿qué recomendación nos podrías dar tú? No Bueno, sabemos que nos hemos puesto. no sabemos qué nos hemos puesto. Ok. No. Primero, en este momento hay que vacunarse contra sarampión. Cuando no hay, ¿por qué? Porque hay un brote, que ahorita está, digamos, contenido por el confinamiento que se ha dado. Entonces eso ha detenido ese brote de sarampión, lo ha contenido, pues, eh, pero cuando se vuelva todo a la normalidad y los niños salgan a la escuela, esto se va a volver una revolución muy, muy, muy fuerte. Entonces, si yo no tengo, ya soy una persona adulta, tengo 20, 30, 40 años, y no tengo conciencia de qué vacunas tengo o no tengo, ok, si no sé si tengo las vacunas de sarampión y tampoco sé si me dio sarampión hace muchos años atrás, entonces lo mejor es aplicar una dosis de vacuna contra sarampión ante la duda. No le va a hacer ningún daño y le puede prevenir una enfermedad que no es cualquier cosa el sarampión. La gente puede llegar a complicarse por sarampión y puede acabar en el hospital y lamentablemente puede llegar a fallecer también por sarampión. O sea, no es que nada más salieron ahí unas ronchitas y la piel se me puso ahí media roja y todo y tuve un poco de calentura. No, el sarampión puede complicarse. Entonces, esa se debe de aplicar. Y otra que un adulto puede y debería de aplicarse es una vacuna que es triple, que es contra difteria, tosferina y tétanos. Esta es una Ujú. vacuna que se debería de aplicar eh, más o menos, o por lo menos cada 10 años en la vida, para mantener Ok. protección contra estas enfermedades. Por ejemplo, hay recomendaciones que se dan, hay países que así lo hacen. Nuestro propio país en el sector salud, las mujeres embarazadas, aunque si la mujer se embarazó este año y el siguiente año también se vuelve a embarazar y el siguiente año también, no estoy diciendo que es lo que estoy recomendando, estoy diciendo solamente lo que puede suceder. Sí, Pero así bueno, pasa. en cada embarazo tiene que aplicarse esta vacuna que estoy mencionando. Es contra difteria, Tétanos, tosferina. difteria y tosferina. Exactamente. ¿Y por Perfecto. qué? Porque así se protege ella misma, pero además también protege a su bebé. Recordemos que el bebé va a recibir la primera vacuna contra tosferina, por ejemplo, que es que está dentro de hexavalente, a los 2 meses de vida. Pero la tosferina es principalmente grave cuando se presenta en los primeros 2 meses de vida, antes de la primera dosis de la vacuna. Si la mamá se vacuna estando embarazada, le va a transferir los soldaditos o anticuerpos al bebé y el bebé va a nacer ya con esos soldaditos que le van a aguantar hasta los 2 meses de vida.
donde viene su primera vacuna contra tosferina en este caso. Entonces, pero volviendo al punto, ¿cuáles vacunas deben de aplicarse? Por lo pronto esas dos, es muy importante, la de sarampión si no hay conciencia y la de difteria, tosferina y tétanos. Hay otras, obviamente, como puede ser meningococo, si, ya lo mencioné anteriormente, no vivimos en un país donde haya muchos casos de meningococo, pero es una enfermedad que existe y cuando llega a presentarse llega a ser bien mala, es una enfermedad que nadie quiere tener, De acuerdo. nadie. Eh, y hay otras vacunas, eso ya va a depender de si viajas o si estás en un lugar o en otro. Hay otras vacunas que quedan ya más opcionales. Pero estas que acabo de mencionar, sobre todo las dos primeras, son muy importantes que se apliquen. Perfecto. Entonces, aquí, amigos, recordarles nuevamente, en México el programa de vacunación es universal. Esto quiere decir que no necesitamos ser derechohabientes de una institución para que nuestros pequeños reciban las vacunas. Es decir, podemos acudir a IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud y nuestros pequeñitos la van a recibir. ¿Es así, doctor? Es correcto, Anaí, es correcto. Perfecto. No se Y necesita ser derechohabiente para que reciban las vacunas. excelente. Bueno, hice énfasis en esta parte porque nos preguntan, ¿puedo encontrar vacunas en farmacias? ¿Son de Bueno, libre venta, por decirlo así? no son de libre venta. Tiene que ser indicadas por un médico y nunca una vacuna va a ser de libre venta. No puede ser de libre venta, tiene que ser indicada por un médico. Completamente de acuerdo. Y nos preguntan, entonces, ¿la solución a no encontrar una vacuna es seguir buscándola? Pues sí. Sí, de En acuerdo. efecto. Pues si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿no? Entonces, Completamente de acuerdo. aquí el punto no es, el asunto es entender la importancia de la vacunación, entender que cuando estoy vacunando a mi niño, sea bebé o más grandecito, o yo mismo, porque me toque ya por la edad que tenga X o Y vacuna, eh, es, 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 es un, es realmente un seguro de vida, al menos contra esas enfermedades. Hay gente que paga seguros de vida carísimos, bueno, hay vacunas que se aplican de forma hasta gratuitas. Exacto. Entonces, no la encontré acá, vamos para acá, o vamos a la otra clínica, o vamos a aquel centro de salud, o hablemos con aquel pediatra, o al médico que le tenga confianza, le pregunto dónde puedo conseguir tal o cual vacuna. Pero no quedarnos así, no, pues no hay, ni modo, no, eso no. O sea, tenemos una vida y los niños también tienen una vida y las enfermedades pueden afectar la calidad de vida o lamentablemente terminar con la vida de la persona. Así es, doctor. Nos preguntan, si la vacuna BCG no me genera marquita, ¿quiere decir que no funcionó? No necesariamente. Normalmente eso es como una referencia de que en efecto sí funcionó la vacuna, pero no, hay una prueba específica para determinar si efectivamente funcionó o no funcionó. Ante la duda de que no dejó la marquita, hay que ir al centro de salud, a donde hayan recibido la vacuna o con un pediatra, a un consultorio particular, y se les hará una prueba específica para determinar si en efecto generó la respuesta que se desea en el cuerpo y si sí funcionó o no funcionó. Si no funcionó hay que poner otra dosis y punto, se acabó. Pero Ah, excelente. sí, pero no es simple, no es tan simple como no tengo la marquita, no funcionó. No es tan simple. Ah, gracias, doctor. Pues ahí lo tienen, amigos. Esta es una pregunta muy recurrente que hemos tenido también en comentarios. Ya el doctor nos ha dado su recomendación. Y tenemos otra pregunta. Ya nos platicabas de esta vacuna que se aplica en las embarazadas que protege contra tosferina, difteria y tétanos. Y En la efecto. pregunta es, ¿confiere algún tipo de inmunidad en el recién nacido? Por ejemplo, para tosferina antes de los 2 meses vida extrauterina. Wow, parece, me está preguntando una doctora o alguien. Yo creo que Pero sí. bueno, sí, claro, es una inmunidad, le conocemos como inmunidad pasiva, porque esos soldados o esos anticuerpos que el bebé tiene en los primeros 2 meses no, de vida, no los produjo él, los produjo su mamá. Al ser vacunada, la mamá tiene esa producción de anticuerpos y se le llama inmunidad pasiva porque
se transfiere. Esos anticuerpos que la mamá tiene se los da al bebé también, y el bebé ya nace con esas defensas. Él va a generar sus primeros anticuerpos, él mismo, a los 2 meses cuando se le aplique la primera dosis contra estas enfermedades. Entonces, el bebé ya va a empezar a generar sus propios soldados, pero por lo tanto, mientras llega a los 2 meses de edad, la mamá le presta de los suyos. Es padre, ¿no? No, pues está excelente. Justo, a ver, entonces déjame recapitular. El bebecito va a recibir su vacuna o su primer vacuna a los 2 meses con hexavalente. Entonces, Sí. para protegerlo antes de esos 2 meses, yo pongo TPA a la mamá embarazada, la mamá produce los anticuerpos o estos soldados que nos explicabas, y ella va a transmitir ya los anticuerpos al bebé. Mi bebé va a nacer protegido. ¿Así es? Así es, lo dijiste Excelente. perfectamente, Anaí. Entonces, Muchas para gracias. todos los que nos escuchen y las mamás que vayan o planeen embarazarse o estén ya en esa etapa de estar embarazadas, sobre todo en los últimos 2 trimestres del embarazo, es bien importante que pregunten sobre esta vacuna para que sus niños Ok. nazcan protegidos. Ok. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dicen, mm, la vacuna pentavalente ya no se encuentra. ¿Ahora se completarán esquemas con hexavalente? Sí, en efecto, la vacuna hexavalente es una vacuna que ya desde hace mucho tiempo se utiliza en otros países. En nuestro país se empezó a usar hace 2 años, y actualmente todo el sector salud ya está utilizando vacuna hexavalente. Entonces, es un avance porque estamos ahorrándole eh, piquetes de más al niño, porque ya estamos, en lugar de poner un piquete específicamente para hepatitis B, ya va incluida en esta vacuna hexavalente. Eh, entonces, es una gran ventaja porque pues, a nadie le gusta que estén picando ahí al niño, a la niña, a nadie le gusta, No. causan dolor, da miedo, a todo mundo le da miedo, a todo mundo dice no va a pasar nada y todo mundo, es un momento de cierto estrés. Entonces, Estrés. si podemos evitar un piquete o dos o tres, pues qué bueno, excelente. Entonces, De es un acuerdo. avance que tengamos ahora una vacuna hexavalente que esté sustituyendo a la vacuna pentavalente. Doctor, pues ya nos queda poco tiempo. Entonces, bueno, algunas de las preguntas que fueron frecuentes, bueno, las voy a tratar de englobar en dos para cerrar. Y es, ¿debo esperar a que la pandemia termine para vacunar a mis hijos? Y la segunda, ¿qué precauciones debo tomar para ir a vacunarme? Bueno, como ya lo mencioné, es un gravísimo error esperar a que la pandemia se tranquilice para hacer esto. Hay cosas que definitivamente yo no recomendaría hacer, eh, y que no son necesarias para la vida. Por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta mucho ir al cine, pero si el día de mañana abren los cines, yo no voy a ir al cine. O sea, no voy a arriesgarme Somos dos. innecesariamente. ¿Para qué arriesgarse innecesariamente y arriesgar a la familia o todo esto? O sea, no iría yo aunque lo abrieran mañana. Hay cosas que dejamos de hacer y no pasa nada. Pero hay otras cosas que si dejamos de hacer, la factura puede ser muy cara. Y una de esas cosas es dejar de vacunar a los pequeños. Eh, eh, entonces, no podemos esperar a que la pandemia pase, porque además, como lo comentábamos hace rato, nadie sabe cuándo esto va a estar bajo control. Nadie lo sabe, nadie en el mundo lo puede saber. Entonces, por cuanto no lo sabemos, no me puedo esperar. La bacteria Haemophilus influenza tipo B que afecta acá el cerebro no va a esperar a que pase la pandemia para dar No. lata. No va a esperar. Eh, las otras enfermedades que son prevenibles por vacunación no van a esperar a que pase la pandemia. No, ellos no le tienen miedo al coronavirus, ellos están ahí, están viendo en qué momento interactúan con el pequeñito y entonces va a ser triste la historia. Entonces, evitemos eso, no esperemos a que la pandemia pase, tomemos las precauciones necesarias y llevemos a nuestros niños a vacunar y que tengan sus esquemas completos de vacunación. Todas las vacunas son importantes. Todas las que vienen en la cartilla nacional de vacunación, todas son muy importantes. No queremos ver cosas feas como poliomielitis, que antes era relativamente común, ver a alguien con muletas, con aparatos ortopédicos.
debido a secuelas de la poliomielitis o a consecuencia de la poliomielitis. No queremos volver a ver esas escenas, vacunemos, punto. No, no hay que fallar en eso. Y el otro punto, ¿cuál era? Perdón, Anaí. Las recomendaciones que nos das para llevar a nuestros bebés o para ir nosotros mismos a vacunarnos. Bueno, primero, no esperar a que pase la pandemia. Segundo, antes de ir, estar segurísimos de que las vacunas que mi niño necesita estén en ese lugar a donde voy a ir, sea consultorio, sea centro de salud, sea clínica, lo que sea, hospital, que sí las tengan presentes. Y cuando vaya, ir como voy al banco, o como voy al súper, o como voy a cualquier parte en la ciudad, o, es decir, con cubrebocas, lavándome las manos, no tocándome la cara sin necesidad o innecesariamente, y procurando estar en lugares poco concurridos. Por lo tanto, es bueno también poder hablar o poder ir antes de llevar al niño y decir a qué hora es la mejor hora, me puede dar una orientación, a qué hora es mejor venir porque hay menos gente. Eso es un dato muy bueno. O sea, queremos evitar contactos Se cercanos, puede. averiguemos, y es fácil. Eso es fácil. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues, no sé si quieras darnos un mensaje más para finalizar. Si hoy solamente hablamos de coronavirus, porque es el tema en las mesas, y cuántos fallecieron, y cómo sigue la pandemia, y chispas, ya me aburrí de estar aquí encerrado, y bueno, hoy no se te olvide cubrebocas. O sea, el coronavirus está en todas las pláticas, en todo momento. ¿Por qué? Porque no existe una vacuna. Cuando exista una vacuna y se implemente la vacunación contra el coronavirus de forma masiva, vamos a dejar de hablar de coronavirus. Simplemente será un mal recuerdo. Si hoy no hablamos de otras enfermedades como tétanos neonatal, que es una enfermedad gravísima, como hepatitis B o cáncer por hepatitis B en los bebés, en los niños pequeños, es gracias a la vacunación. Entonces, si queremos en México que las familias no hablen de esos temas, vacunemos. Si dejamos de vacunar, a rato el coronavirus ya no nos vamos a acordar. Oye, mi niño tiene menos de una edad y tiene cáncer en el hígado. Imagínate qué tragedia. Imagínate qué triste eso. Entonces, no queremos eso. Mejor vacunemos para no empezar a hablar de otros temas que no sea coronavirus. Sigamos hablando de coronavirus. ¿A qué me refiero? Vacunemos para no tener que hablar de otras enfermedades. Completamente de acuerdo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya escucharon a nuestro experto, conozcamos nuestra cartilla y vamos a vacunarnos todos. Les enviamos un fuerte abrazo y bueno, aquí los esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias, doctor Pineda. No, gracias a ti, Anaí. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.